Hoy continuamos con nuestra serie llamada Vivir el Sueño mientras seguimos juntos, centrándonos en el personaje del Antiguo Testamento llamado José. Quiero recordarles que hemos creado un devocional para acompañar esta serie, el cual está disponible hoy para aquellos que no lo han obtenido aún. Este devocional les brinda la oportunidad de volver al pasaje cada semana después del mensaje del domingo, reflexionar sobre algunas preguntas y aplicarlo de manera más personal a sus propias vidas. Aunque muchos ya han comenzado a hacerlo, queremos asegurarnos de que todos tengan acceso a esta herramienta. Esta ha sido una pregunta clave desde el inicio de esta serie. ¿Qué debo hacer cuando no sé qué hacer? Hoy veremos una aplicación específica de esta pregunta en el pasaje que vamos a estudiar. Parece que esos momentos difíciles de la vida son los que nos llevan a lugares confusos. Siempre imaginé que mi propósito me guiaría a donde quisiera ir, pero ¿qué sucede si termino en un lugar completamente desconcertante y completamente desconectado de cualquier semblanza de lo que pensé que íbamos a hacer? Y muy lejos de donde pensé que estaría. Y así hoy lo que vamos a ver en la vida de José es la aplicación va a esta pregunta. ¿Qué haces cuando tus sueños desaparecen? Si de repente te encuentras en un lugar donde humanamente hablando dices, no hay manera de que el sueño que tuve o que me fue dado pueda cumplirse en este lugar. Si mis circunstancias cambian, eso sería una cosa. Pero si estoy aquí en este lugar, no hay manera de que ese sueño pueda cumplirse. ¿Qué hacer en ese lugar? José recapitula su vida soñando con el futuro, optimized to 53 characters. Y no era su propio sueño, era un sueño dado por Dios que un día iba a ser una estrella. Sus hermanos y su padre se iban a inclinar ante él. Pero de repente las cosas dieron un giro para peor, porque ese sueño era todo sobre su éxito y su reconocimiento. Pero luego en una familia en la que creció, su padre lo adora y como resultado de eso, sus hermanos lo odian, lo arrojan a un pozo y luego la semana pasada lo dejamos siendo vendido como esclavo. ¿En qué se parece el sueño que Dios me dio a las circunstancias en las que me encuentro ahora? ¿Ahora? Creo que en un mundo como este hay mucha gente que puede identificarse con estar en esa situación. Yo no pensaba estar aquí. Y además hay tantas cosas, tantas circunstancias, tantas decisiones que están fuera de mi control. Otras personas han hecho cosas, ya sabes, no puedo controlar la economía, no puedo controlar mi empresa, no puedo controlar lo que otras personas piensan y dicen de mí. ¿Dónde me deja eso? ¿Y cómo puedo cumplir el sueño que Dios me ha dado? Así que aquí quiero darles la idea al empezar hoy. Vamos a ver cómo se desarrolla en la vida de José. No importa la adversidad, siempre tengo agencia. ¿Qué es la agencia? ¿Qué queremos decir? El poder de elegir, el poder de actuar, el poder de responder. Sí, hay muchas cosas sobre las que no tenemos control. Sobre lo que siempre tenemos control es sobre nuestra respuesta a las decisiones que tomamos al otro lado de eso. Bien, Joseph, te encuentras en el lugar que no soñaste. ¿Cómo vives esto? ¿Qué tipo de decisiones tomaste cuando había todo tipo de adversidades a tu alrededor? Esta es la primera. Que cuando no puedo ver el plan general, puedo elegir hacer la siguiente cosa correcta. ¿Alguna vez te has encontrado en una densa niebla sin saber hacia dónde ir? Parece que el futuro y el destino están fuera de tu alcance, pero en medio de la niebla, ¿sabes qué hacer? Puedes dar el siguiente paso. Aun cuando no puedas ver el futuro, puedes encontrar una dirección. José se encuentra en un lugar en el que no veo cómo se relaciona con el sueño de Dios para mí. Entonces, ¿qué haces en ese lugar? Debes optar por hacer lo correcto. Pasemos a la historia de Génesis 39. José ha sido llevado a Egipto, donde Potifar, un egipcio que era uno de los oficiales del faraón, se convirtió en el capitán de la guardia. Muchos comentaristas creen que este título significa el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la nación más grande y poderosa en ese momento.
Potifar compró a José a los ismaelitas que lo habían llevado allí. El Señor estaba con él. Yo sé. Y por cierto, esa frase solo en este capítulo aparece 7 veces. 7 veces. Y hay algo realmente importante en esto, porque a veces la gente llega a la historia de José y dice algo así: sí, él era un soñador, tenía un sueño, yo debería tener un sueño y debería aferrarme a ese sueño y perseguir ese sueño con todo el entusiasmo que tengo en mi vida. Pero recuerda, no era su sueño, Dios le dio un sueño. Y esto es lo que aprendemos de la historia de José. El sueño de Dios te acompaña siempre. El sueño de Dios está contigo siempre, aunque sea en un lugar no deseado, que no querías y estaba totalmente fuera de tu control. El Señor estuvo con José como esclavo en Egipto, de modo que prosperó y vivió en la casa de su amo egipcio. Cuando su amo vio que el Señor estaba con él y que el Señor le daba éxito en todo lo que hacía, José encontró gracia ante sus ojos y se convirtió en su asistente. Potifar lo puso a cargo de su casa y le confió todo lo que poseía. Desde el momento en que lo puso a cargo de su casa y de todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor recayó sobre todo lo que Potifar tenía, tanto en la casa como en el campo. Así que Potifar dejó todo lo que tenía al cuidado de José, con José a cargo. No se preocupó de nada excepto de la comida que comía. El sueño iba con José a todas partes. Ahora aquí está la cosa. ¿No sería tentador en ese momento decir: hey, mira, yo no pedí nada de esto y estoy lejos de casa? ¿Sabes por qué no tomo el asunto en mis propias manos? Porque Dios, pensé que tenías una dirección para mí y pensé que estaba haciendo mi parte, pero aparentemente tú no estás haciendo tu parte, y ahora déjame tomar el asunto en mis propias manos, o déjame trazar mi propio curso aquí porque no estoy viendo cómo todo esto encaja y cómo funciona. Pero eso no es lo que hace José. ¿Sabes lo que hace? Va a trabajar. Y trabaja para un amo de esclavos. Y toma importantes habilidades administrativas y de negocios y las pone en uso. Y vieron cómo Potifar incluso habló del Señor, el Señor de José. Recuerda que esto es Egipto y Egipto tenía muchos dioses. ¿Qué tomó el punto de vista de Potifar y lo cambió por el Señor, el mismo Dios de la Biblia, que José conocía? Fue por la manera que José trabajó, la forma en que José respondió. A veces la gente piensa que para hacer un impacto para Dios es necesario trabajar en una iglesia. Eso no es lo que José está haciendo aquí. ¿Sabes lo que está haciendo? Está aprovechando sus habilidades, trabajando duro, haciendo un excelente trabajo y leyendo entre líneas. También habla de su Dios cuando tiene oportunidad y está impactando en un lugar que no sabía nada sobre el Dios de la Biblia antes de que José apareciera. Así que el sueño de Dios para ti va donde quiera que estés. En este momento, en lugar de decir solo que tuve un sueño y suponer que todo eso es falso, debo haberlo malentendido y ahora estoy solo. José sigue creyendo que Dios está con él y lo sigue. Y en este momento toma sus habilidades y las pone en práctica allí. ¿Sabías que donde quiera que estés, tus cualidades y talentos se usan por el bien de Dios? Hacer lo correcto puede impactar para bien a causa de Dios. Así que cuando hay mucho fuera de tu control, o todavía tenemos agencia, todavía podemos elegir cómo responder. José responde diciendo: haré lo siguiente, lo correcto. Esta es su segunda decisión. Cuando me ofrecen un compromiso, puedo elegir la integridad. La palabra integridad es una palabra realmente genial, y de la palabra inglesa integrity viene de la palabra integer, que es un número entero, y se refiere a la idea de que hay integridad entre nuestro interior y el exterior. De modo que lo que creemos es lo que hacemos y lo que pensamos es lo que llevamos a cabo. Y cuando carecemos de integridad, podemos pensar que empezamos a desintegrarnos porque hay una desconexión entre lo que somos por dentro y lo que hay por fuera. Y en este momento José va a elegir la integridad en medio de una tentación significativa. La historia continúa.
José, guapo y atractivo, llamó la atención de la esposa de su amo, quien le propuso ir a la cama con ella. En el Antiguo Testamento, esta historia en Génesis fue originalmente escrita en hebreo y en dicha lengua la frase "ven a la cama conmigo" se resume en dos palabras. ¿Cuáles son? Sexo. O es lo que literalmente dice allí. Así que ella no es muy suave y tipo de las líneas de recogida aquí hay un poco torcido allí. Pero esto es una oportunidad, ¿verdad? En el otro lado de esto para José decir, ¿por qué no? Estoy lejos de casa. Nadie lo sabrá. A nadie le importará. ¿Sabes lo que pasa en mi vida ahora? De nuevo, yo no pedí estar aquí. Esto ni siquiera es idea mía. Es su idea. Quizás todos podamos relacionarnos cuando la tentación llega a nuestro camino. Pensamos, ya sabes, podríamos responder diciendo, me merezco esto. O merezco un poco de bien o positividad en mi vida, algo que me haga sentir bien. ¿Por qué no haría esto? No hay un montón de cosas circunstancialmente que lo están deteniendo. Pero vamos a ver que José toma una decisión aquí, la decisión de elegir la integridad. Pero él se negó. Podríamos pensar que José simplemente rechazó esa oportunidad. Pero cada vez que nos enfrentemos a la tentación, debemos mirarla y responder diciendo no. Sin embargo, quiero decirles que José no solo dirá que no, sino que también dirá que sí a algunas cosas también. Estando yo a cargo, él, José, le dijo, mi amo no se ocupa de nada en la casa, todo lo que posee lo ha confiado a mi cuidado. Nadie es más grande en esta casa que yo. Mi amo no me ha ocultado nada, excepto a ti, porque eres su mujer. Lo primero a lo que José dice, sí es a su responsabilidad. Lo que se le ha confiado. Ha presenciado a Dios manifestarse así. Por lo tanto, no quiere actuar y responder de manera diferente a lo que vio Dios hacer cuando usó sus habilidades y Dios le bendijo a él y a la familia de Potifar. Dice sí a sus responsabilidades, pero luego también, ¿cómo podría hacer una cosa tan malvada y pecar? Dios, así que también dice sí a Dios. El ser de Dios, su esencia. Y hacer esto me desviaría de quién es Dios y de la dirección que Él tiene para mí. Así que no solo dice que no, está diciendo sí a algo, es mayor. Podemos optar por centrarnos en mis bendiciones y mi responsabilidad. Cuando enfrentamos la tentación, podemos pensar que la forma de vencerla es mirarla fijamente y decirle no, tentación, no. Pero espero que podamos aprender de José que hay mucho más que solo decir no. ¿Qué más hay? Él está diciendo sí, a algo más grande, a algo mejor que solo eso. Quiero darte una ilustración sobre eso. Viene de mitología griega, no domino mucho este tema, pero pienso que esta historia ayuda a entenderlo mejor. Que la Biblia habla también, y tal vez conozcas esta historia, pero es la historia de Ulises, y Ulises estaba navegando el barco más allá de una isla que tenía sirenas en ella. Las sirenas eran mujeres hermosas que cantaban canciones seductoras, y era tan hermosa que los marineros que pasaban querían remar en esa dirección, se sentían atraídos, pero la atracción no tenía un propósito positivo. Allí había rocas y bajíos y los barcos se encallaban y los marineros quedaban varados y muchos de ellos morían. Pero al oír el canto de las sirenas era imposible que la gente pasara de largo. Siempre acababan siendo atraídos por esa canción. Así que a Ulises se le ocurre una idea. Pone cera en los oídos de todos los que reman el barco y se ata con cuerdas al mástil del barco. Y eso es lo que se ve en esta imagen. Y así, mientras se abren paso entre las sirenas, éstas empiezan a cantar sus canciones. Los remeros no pueden oírlas, así que siguen remando. Pero Ulises, que está atado al mástil, empieza a maldecir a los remeros, diciéndoles que se quiten la cera de las orejas y se dirijan hacia las sirenas, pero tampoco pueden oírle. Y así continúan y él lo consigue. Pero el resto de su vida lo perseguirá por el sonido de esa canción.
Y todos los días tengo esa sensación de asombro. Y si hubiera tenido la capacidad de ir al canto de las sirenas, bueno, ¿cómo se supera eso? Bueno, en la mitología hay una historia de otro hombre y su nombre es Orfeo. Y Orfeo se sube a un barco, solo que esta vez no hay cera en los oídos de los remeros y nadie está atado al mástil, sino que mientras van pasando, Orfeo, que es músico, al oír el canto de las sirenas, coge su instrumento y empieza a tocar una canción mejor. Y así los remeros que están escuchando, y ahora hay dos canciones sonando, no son atraídos en la dirección de la canción de las sirenas que los atrae a su destrucción. En su lugar escuchan la mejor canción. Y esta es una imagen, una ilustración que la Biblia habla de diferentes maneras. La clave para vencer la tentación es no mirarla fijamente. Decir, hay un canto de sirenas, voy a decir que no, voy a decir que no, voy a decir que no, voy a decir que sí. Hay algo mejor, que oiré la canción mejor y seguiré esa. La Biblia habla de esto en el libro de Romanos. Aquellos que viven de acuerdo a la carne tienen sus mentes puestas en lo que la carne desea, que mi enfoque y mi atención están en los antojos y deseos que tengo, algunos de los cuales quieren atraerme a alguna forma de destrucción. ¿Solo puedo rechazar? Si recuerdas los años 80, habrá una campaña publicitaria que trató de decir no a las drogas, incentivando a la gente a no consumirlas. Y si sabes algo de eso, fue un gran fracaso. ¿Saben por qué? Porque esa no es realmente una receta para el éxito. No puedes simplemente decir no. Bueno, ¿qué se supone que debemos hacer? Decir sí a algo mejor. Escucha la canción mejor. Aquí está el resto de Romanos 8:5. Pero los que viven conforme al Espíritu tienen la mente puesta en lo que el Espíritu desea. Así que no te quedas mirando la tentación. Solo dices que no con voluntad. Cambias tu enfoque y te concentras en Dios, que está cantando una canción mejor para ti y para mí, y que quiere guiarnos hacia la vida. Y en un momento de tentación, José elige actuar con integridad. La historia continúa, y aunque ella hablaba con José día tras día, él se negaba a acostarse con ella o incluso a estar con ella. Un día entró en la casa para atender sus obligaciones y ninguno de los criados de la casa estaba dentro. Ella le cogió por la capa y le dijo, ven a la cama conmigo. Pero él le dejó la capa en la mano y salió corriendo de la casa. ¿Has estado con nosotros a lo largo de esta historia o la conoces? Cada vez que José lleva un manto, se mete en problemas. No parece que los abrigos le hagan mucho bien. Cuando ella vio que él había dejado su capa en su mano y había salido corriendo de la casa, llamó a sus sirvientes, les dijo, este hebreo nos ha traído aquí para burlarse de nosotros, aunque esto es una afirmación racista. Vino aquí para acostarse conmigo, pero yo grité. Cuando me oyó pedir ayuda, dejó su capa a mi lado y salió corriendo de la casa. Es alguien que sabe que le harán preguntas y quiere contar su versión antes que los demás. Mantuvo su capa a su lado hasta que su amo llegó a casa. Entonces le contó esta historia del esclavo hebreo que nos trajiste aquí. Vino a mí para burlarse de mí. Pero en cuanto grité pidiendo ayuda, dejó su manto junto a mí y salió corriendo de la casa. Cuando su amo oyó la historia, su mujer le dijo, así me trató tu esclavo. Ardió de ira. El amo de José lo cogió y lo metió en la cárcel, el lugar donde se confinaba a los prisioneros del rey. Y en este punto de la historia, José tiene que estar pensando, tienes que estar bromeando. Estoy tratando de hacer lo correcto aquí, y si hago algo bueno y correcto, y estoy tratando de honrar a un Dios que es bueno, por lo tanto cosas buenas deben venir hacia mí. Oye, José dice que eso no es necesariamente cierto. A veces el hacer lo correcto no siempre trae bonanzas en nuestro camino, pero todavía hay una recompensa en el otro lado de eso. Y creo que hay algunas personas que pueden identificar con la gente diciendo cosas sobre ti que no son ciertas, terminando en lugares donde no quieres estar. ¿Y qué haces al otro lado de eso? Pero mientras José estaba allí en prisión, aquí está de nuevo. El Señor estaba con él. Y le mostró bondad y le concedió favor a los ojos del alcaide de la prisión. Así que el alcaide puso a José a cargo de todos los detenidos en la prisión. Y lo hizo responsable de todo lo que allí se hacía.
¿Qué hacemos cuando hacemos lo correcto y todavía hay cosas malas que suceden en el otro lado de eso? Esto es lo que José eligió hacer. Si no veo bendiciones, ¿puedo ser una bendición? Y eso es lo que hace incluso en prisión. Sabes que lo estás haciendo bien en prisión cuando eres un prisionero y te dan las llaves de la prisión, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando en su vida. El alcaide no prestaba atención a nada bajo el cuidado de José porque el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Y creo que en esto José nos da una pista sobre algo que la gente a menudo se pregunta. ¿Cómo se vive dentro de una cultura que es hostil? Hostil quizás a tu fe, a tus creencias, hostil a las decisiones que tomas. ¿Qué es lo que haces? Y es muy fácil ir al mismo nivel de lo que nos dicen y nos hacen. José dice, no, tienes otra opción disponible para ti. No importa la adversidad, tienes albedrío, tienes el poder de elegir. ¿Qué elige hacer? Él elige ser una bendición. No es la única vez que la Biblia habla de esto. Siglos después, la nación de Israel está a punto de ser derrotada en batalla y mucha de la gente va a ser llevada al exilio para vivir como esclavos dentro de otro país. ¿Qué hacer allí? ¿Qué querría Dios que hiciéramos en ese lugar? Esto es lo que les dice justo antes de partir. Buscad la paz y la prosperidad de la ciudad a la que os he llevado al exilio. Oren por ella, si prospera, también prosperarán ustedes. Serías una bendición allí. Bueno, pero aquí no es donde yo quería estar y esta gente me trata de una manera que yo no quería ser tratado. Serías una bendición allí. Pedro habla de esto de esta manera en el Nuevo Testamento. Vive también entre los paganos, gente que no es seguidora del Jesús de la Biblia, que aunque te acusen de hacer el mal, vean tus buenas obras y glorifiquen a Dios el día que nos visite. Eso no es hacer cosas buenas para que la gente piense bien de ti. Es hacer cosas que reflejen quién es Dios para que esos puntos puedan ser conectados a personas que aún no lo conocen. Elige ser una bendición, incluso cuando no puedas ver las bendiciones. Bueno, ¿cuál sería una versión moderna de esto? Porque creo que ninguno de nosotros será vendido como esclavo y no vamos a vivir como esclavos dentro de otra nación. Pero creo que la historia de José sigue vigente hoy en día. Permítanme presentarles una historia que creo que refleja esto muy, muy bien. Jay y Catherine Wolf se conocieron en la universidad. Jay estudió Derecho y Catherine consiguió un trabajo como modelo y actriz en California cuando se mudaron allí. Se casaron y son seguidores de Jesús, y un par de años después de casarse tuvieron un bebé juntos, y cuando el bebé tenía 6 meses, un día Catherine estaba caminando en la sala de estar tan normal como podría ser, se sintió un poco mareada. Y entonces sus dedos se entumecieron, y al tambalearse un poco, y luego cayó. Le fue llevada de urgencia al hospital y tuvo un derrame cerebral masivo en la base de su cerebro. Y los médicos, para mantenerla con vida, tuvieron que amputar partes de su cerebro. La recuperación fue larga. Tuvo que volver a aprender cosas como hablar y caminar. Y aquí puedes ver un poco de ese viaje. La foto del antes a la izquierda, durante la estancia en el hospital en el centro. Y luego su condición actual a la derecha. Entonces, ¿qué hacer? Al otro lado de ser repartido algunas cartas, ¿verdad? Que nunca elegiste, que no querrías. Bueno, Catherine habla de eso. Ahí fue entrevistada por la revista Shape y no hace mucho tiempo y compartió algunas ideas acerca de cómo ha elegido para responder. Este video dura un par de minutos, pero creo que es muy, muy útil. Mira esto. And we can still experience joy in those same stories. And we're here for that. We're so obsessed with the life we thought we would have that we can't wake up to the life that's right in front of our noses. Honestly, we're like, but wait, when I was 4 years old, I really thought this was going to be my life, but I was 37 years old. If I was obsessed with that, it would be really sad right now. But I'm not. My 4-year-old dreams, bye-bye. My 37-year-old dreams are here to stay, and they're awesome. This is my life, and I have the opportunity to love this and to champion it really well
even though it's never the story I would have chosen or written. Like, I can recognize and wake up to the life right in front of me is the best life. Honestly, we cannot control what happens to us, a lot of it. We cannot control. But what we do have control over is how we respond to it. We have control over how we respond, how we think about it, and ultimately we have a huge responsibility to remember it correctly. For instance, in my own life, post-stroke, I've had to have a lot of really bad surgeries, 11 actually, a lot of just like very real difficult pain. And I can be really scared. And yet, I know too much to be really scared. Like, I don't die. I get through surgeries. I come out the other side. And there is such a comfort in remembering well where you are today. And that is, that's something we all have the opportunity to do, is that we are where we are today by what happened. What a powerful thought for us. Like, maybe all the bad stuff is being used in such a powerful way to inform how we live this life. You know, I fancy myself a joy rebel. I am rebelling with joy. And that is something we entirely have the ability to do, is no matter how hard our stories are, we get to be the joy rebel. Don't miss the life right in front of you, even if it's not the life that you ever imagined when you were a little girl. Lo que el mundo podría necesitar ahora. Algunos rebeldes de la alegría. Algunas personas que reconozcan que sí, aunque no quisiera estar aquí, el sueño de Dios está aquí. El sueño que Dios da. Y por eso elegiré la alegría. Me encanta lo que dijo. No te pierdas la vida que tienes delante de ti, incluso si es la vida que nunca imaginaste. Así que no importa la adversidad, todavía tengo agencia. No podemos controlar todo sin nuestra respuesta. Para Joseph, ¿cuál fue? Puedo elegir hacer lo correcto. Puedo elegir la integridad y puedo elegir ser una bendición. ¿Hay alguna de esas cosas que se aplique a ti en este momento? Recuerda seguir a Jesús mientras lo hacemos. Que también experimentó gente que lo calumniaba, mintiendo sobre él, siendo llevado a juicio, siendo encontrado culpable por algo que no hizo, confinado por la muerte. Pero Él es más grande. Y así seguimos los pasos de un Salvador que entiende, si recorres ese mismo camino, hay tanto que no podemos controlar, pero siempre controlamos nuestra respuesta. ¿Quieres rezar conmigo? Dios, gracias porque pertenecemos a un Dios que es más grande. Un Dios más grande que nuestras circunstancias. Y Dios, rezo para que conozcamos tu sueño dado por Dios para nosotros y nuestras vidas. Está en tus manos y no en las manos de las circunstancias en las que nos encontramos. Que tu sueño vaya con nosotros, porque tú estás allí. Nos has prometido en una relación contigo que nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Y así, Dios, incluso en las prisiones de la vida, tú estás ahí. Y Dios, podríamos llegar a saber eso no solo en principio, no solo entenderlo intelectualmente, sino danos la habilidad, la fuerza y el coraje para vivirlo en la realidad. Y Dios, tal vez en este mundo, rebeldes alegres, cuando parece que cada vez hay menos alegría, y da que nuestra esperanza esté cada vez más en ti. Pedimos y oramos todo esto en el nombre de Jesús y por Él. Amén.